Un saludo cordial para todos ustedes. Mi nombre es Yamilexa Mawai de la Universidad Estatal Amazónica, perteneciente al cuarto semestre de la carrera Agroindustria. En este video se va a dar a conocer una clase práctica sobre medios de cultivo. Para ello, como primera instancia, debemos de buscar en el Internet cualquier ficha técnica de algún medio de cultivo, pueden ser bacterias o hongos. Aquí haremos referencia a la cetrimida agar. Para el desarrollo de esta práctica debemos de responder una serie de preguntas. La pregunta número 1 nos hace mención a que del medio de cultivo seleccionado, es decir, de la cetrimida agar, debemos determinar si el medio es de carácter genérico universal o es de carácter selectivo o selectivo diferencial. Para ello debemos dirigirnos a la ficha técnica y debemos de leer todo lo relacionado con el uso y el fundamento, pues en varias de las ocasiones en el uso y en el fundamento nos viene ya mencionando a qué tipo de carácter pertenece. Por ejemplo, en el uso nos dice que el medio utilizado de la cetrimida agar es utilizado para aislamiento selectivo de pseudomonas aeruginosa y otras especies del género. Es decir, aquí ya tenemos la contestación a la pregunta número 1. Entonces, referente a la pregunta número 1, diremos que el medio trata de un carácter selectivo y diferencial de pseudomonas aeruginosas y varias especies más. En la pregunta número 2 nos hace hincapié que debemos identificar las fuentes de carbono y nitrógeno presentes en el medio de cultivo. Para ello debemos de volver a la ficha técnica y dirigirnos a la formulación. Aquí nos va a mencionar qué componentes están presentes en la cetrimida agar. Por ejemplo, tenemos la peptona de gelatina, el cloruro de magnesio, tenemos el sulfato de potasio, el agar, la cetrimida, la glicerina, el agua purificada. De estos debemos identificar cuáles tienen fuentes de nitrógeno y de hidrógeno. Para ello podemos decir que la peptona de gelatina, al ser un aminoácido, está compuesta de carbono y de nitrógeno, es decir, la peptona de gelatina viene a ser la única fuente tanto de carbono como de nitrógeno presente en la cetrimida agar. Aquí tenemos la imagen de la cetrimida agar. Continuando con la pregunta número 3, nos menciona que debemos explicar a qué mecanismo de selectividad pertenece el medio de cultivo si es que existiese. Entonces, aquí vamos a decir que la selectividad data de la presencia de un agente inhibidor mediante la flora acompañante, que viene a ser en este caso el agente inhibidor, la cetrimida, y que la diferenciación se basa en la presencia de producir fluorescencia, el cual es un indicativo de pseudomonas aeruginosas. En la pregunta número 4 debemos desarrollar un procedimiento para preparar 20 cajas Petri de medio de cultivo, asumiendo que cada caja Petri tendrá 30 mililitros de medio. Entonces, para desarrollar esta pregunta, seguiremos una secuencia de literales, empezando por el literal A, que es calcular el pesaje. Entonces, calculamos el volumen medio. Si nos dice que necesitamos preparar 20 cajas Petri, que cada una de ellas tiene 30 mililitros, solo multiplicamos 20 por 30 y nos da que el valor del volumen medio es de 600 mililitros. Para hacer relación de la masa-volumen, debemos de sumar todos los componentes que se encuentren en gramos litros en la cetrimida agar. Para ello debemos dirigirnos a la ficha técnica, a la parte de formulación, y debemos de sumar todos los componentes que sean gramos litros, a excepción de aquellos que contengan mililitros, es decir, vamos a sumar la peptona de gelatina, el cloruro de magnesio, el sulfato de potasio, el agar y la cetrimida. Esta suma detallada de todos los componentes nos va a dar que un valor de 45,3 gramos.
Para calcular la relación masa-volumen, debemos de realizar una simple regla de 3. Es decir, si 45,3 gramos tiene 1000 mililitros, ¿cuántos gramos tendrá para 600 mililitros? Entonces, realizamos la regla y decimos que X va a ser igual a 45,3 gramos por los 600 mililitros y todo esto dividido para 1000 mililitros, dándonos un valor de que X será 27,2 gramos en medio de cetrimida agar. Entonces, se deberá pesar 27,2 gramos en medio de cetrimida agar para las 600 mililitros a preparar. En el literal D hace mención a la dilución, es decir, que solo debemos de medir los 600 mililitros de agua purificada o destilada en un cilindro o probeta y mezclamos así los 27,2 gramos del medio. En el literal C, data del ajuste del pH. Este ajuste del pH es una operación opcional. Para ello, vamos a decir que el pH viene estandarizado en un pH de 7,2 más menos 0,2. Este valor lo sacamos también de la ficha técnica. Entonces, la ficha técnica nos dice que, es decir, que aquí en la formulación siempre al final nos va a decir cuál es el pH de cada medio de cultivo. En este caso nos dice que el pH final va a ser de 7,2 más menos 0,2. Entonces ya tenemos el literal número C, que data del ajuste del pH. En el literal número D data de la distribución, es decir, que consiste en trasvasar el medio de cultivo a recipientes adecuados para autoclave. El número E es la estandarización, es decir, esterilizar el medio de cultivo en autoclave a una temperatura que va a alcanzar de 121 grados Celsius por 16 minutos de retención. Sigue el literal F, que es el llenado de las cajas. Aquí las cajas Petri se llenan con los 30 mililitros del medio aproximadamente, en condiciones de esterilización, es decir, que debe hacerse en una cabina de flujo laminar. Por último tenemos la rotulación, la cual consiste en rotular las cajas con el nombre, es decir, para su identificación. En ella va el nombre del medio, la fecha de elaboración y alguna otra información que sea necesaria. En el literal o en la pregunta número 5, nos pide de nuevo desarrollar el procedimiento, pero en cambio para preparar 15 tubos slant con medio de cultivo, asumiendo que en cada tubo se llenarán 5 mililitros del medio. Aquí vamos a realizar el mismo proceso. Empezamos por el pesaje, donde el volumen medio va a ser solo multiplicar los 15 tubos slant por los 5 mililitros, dándonos un total de volumen medio de 75 mililitros. En la relación masa-volumen, como ya calculamos anteriormente, la suma de toda la relación de gramos-litros, solo realizamos la regla de 3, es decir que para 45,3 gramos equivale a 1000 mililitros. ¿Cuántos gramos equivaldrá para 75 mililitros? Multiplicamos y dividimos y nos dará que X va a ser igual a 45,3 gramos que multiplica a los 75 mililitros y todo esto dividido para 1000 mililitros, dándonos un total de 3,3 gramos de medio de la misma cetrimida agar. Es decir, que se necesita para preparar 3,3 gramos del medio de cetrimida agar los 75 mililitros del medio. Referente a la distribución, diremos que se necesitará medir los 75 mililitros de agua destilada o purificada y disolverlos en los 3,3 gramos del medio de cultivo a ese mismo volumen. Aquí también vamos a realizar el ajuste del pH, pues va a ser el mismo, ¿no? No va a variar porque estamos realizando con la misma ficha técnica.
Es decir, que el pH viene estandarizado a 7.2 y más o menos 0.2. En la distribución, aquí en cambio vamos a llenar los tubos con los 5 mililitros del medio de cultivo disueltos antes de llevarlos al autoclave. Aquí se hace relación a la esterilización, es decir, que va a ser el mismo del anterior proceso realizado. La esterilización se va a realizar en un autoclave a 121 grados Celsius por 16 minutos de retención. Aquí tenemos el enfriamiento, es decir, se debe dejar enfriar los tubos en posición inclinada para la formulación de bisel. Y finalmente tenemos la rotulación, que es el mismo proceso mencionado anteriormente. Rotular los tubos SLAN con el nombre del cultivo, la fecha de elaboración y alguna otra información relevante que nos pidan o nos digan que debemos colocarla. Eso sería todo. Muchas gracias.